Si alguna vez dibujaste un soporte perfecto, entraste con total confianza y el precio lo atravesó como si no existiera, no es que tengas mala suerte y tampoco es que el mercado esté en tu contra. El problema es que te enseñaron a colocar soportes y resistencias como un trader amateur y no como un trader profesional. La mayoría de personas aprende a trazar líneas horizontales sin entender qué hay detrás de ellas. Ven un mínimo, ven un máximo y esperan a que el precio llegue ahí y rebote. A veces funciona, pero muchas otras veces no. Y ahí aparecen la frustración, las dudas y la falsa sensación de que el trading no es consistente. Pero aquí va una verdad importante. Los soportes y resistencias sí funcionan. Funcionan todos los días y en todos los mercados. Y es que el problema no es la herramienta, el problema es la forma en la que la estás usando. La razón por la que muchos traders fallan a la hora de colocar soportes y resistencias no es por disciplina o psicología, es falta de estructura. Nadie les enseñó qué niveles son realmente relevantes y cuáles son simple ruido. Además de cómo filtrar oportunidades reales de rebotes simplemente aleatorios. Y exactamente por eso existe este curso. Aquí no vas a aprender a llenar tu gráfico de líneas irrelevantes. Vas a aprender a colocar soportes y resistencias como lo hace un trader profesional. Vas a entender cómo empezar a identificar zonas importantes, además de cómo validarlas y aprovechar oportunidades basadas en estadística. A lo largo de este curso vas a descubrir por qué algunos niveles funcionan y otros no, cómo dejar de mover líneas constantemente y cómo usar soportes y resistencias para tomar decisiones claras y repetibles. Si alguna vez sentiste que el precio siempre hace lo contrario a lo que tú esperabas, este curso cambiará por completo tu forma de leer el mercado. A partir de ahora vas a dejar de reaccionar y empezarás a anticipar. Así que empezaremos viendo qué son los soportes y resistencias y por qué funcionan, además de sus características. Así que como podemos ver, ya estamos aquí en el gráfico y lo primero que vamos a hacer va a ser explicar qué son los soportes y resistencias. Vale, así que lo primero de todo vamos a dibujar aquí una línea horizontal, como haría cualquier persona. Lo vamos a dibujar en negro para que se vea bien y aquí la tenemos, vale. Pues para que nos entendamos, un soporte y resistencia es un nivel, es más bien una zona en la que el precio al llegar, bueno, aquí no se ve, en la que el precio al llegar tiende a rebotar. Es decir, aquí baja el precio, baja y rebota al llegar a esta zona. La toca y rebota, también la puede traspasar un poquito, pero rebota. Esto de aquí lo llamaríamos soporte. Pero ahora bien, si el precio rebota de arriba hacia abajo, esto lo llamaríamos resistencia. Esto sería una resistencia. Y ahora bien, ¿y esto por qué funciona? Esto funciona debido a la psicología humana, ya que la gente, veamos esta situación. Aquí el precio llega hasta esta zona, pin, la toca y rebota a la alza. Pues aquí todos los vendedores que han visto que ha rebotado aquí el precio empezarán a salir de sus operaciones, ya que aquí han entrado compradores que han logrado impulsar el precio. Y ahora digamos que el precio vuelve a llegar a la zona de aquí. Pues ahora toda la gente que ha perdido dinero en la anterior zona está esperando para volver a comprar aquí y recuperar todo lo que ha perdido. Y entonces así el precio vuelve a subir. Y así constantemente. Y lo mismo con las resistencias. Los compradores que estaban aquí y que de repente han visto que el precio se ha dado la vuelta aquí, ya han cerrado sus operaciones. Pero es que una vez que el precio vuelve y vuelve a reaccionar, aquí ya hay vendedores de nuevo que están esperando volver a entrar aquí para ganar dinero. Debido a esto funcionan los soportes y resistencias. Ahora bien, esta es una característica fundamental de los soportes y resistencias. Los soportes y resistencias también se pueden alternar. Es decir, una vez que el precio ha llegado a la zona de soporte y se ha dado la vuelta, si lo rompe de nuevo, este dejará de ser una resistencia a volverse un soporte y el precio volverá a reaccionar en esta zona. Y lo mismo pasa viceversa. Si el precio está bajando, usa esta zona como soporte, sube y la rompe, esta zona ya dejará de ser un soporte y pasará a ser una resistencia, actuando tal y como hacen las resistencias. Así, para que lo veamos bien, aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Como podemos ver, aquí el precio ha llegado a esta zona y ha reaccionado. Después lo ha roto y esta vez, en vez de usarlo como resistencia, lo ha usado como soporte. Esta resistencia, que aquí era una resistencia, ha pasado a ser un soporte en esta zona de aquí. Y ahora, muy bien, ahora vamos a ver características fundamentales de lo que son los soportes y resistencias. Es decir, cómo podemos saber si un soporte es válido o no es válido, o cómo un soporte pasa a resistencia y tiene más o menos validez. Un soporte resistencia, cuantos más toques a lo largo de la historia haya tenido, más fuerte y más válido será.
Es decir, porque la gente, los compradores y vendedores, ya han visto con antelación que el precio sí ha reaccionado a esta zona, que el precio tiende a reaccionar a esta zona. Entonces, cuantos más veces haya reaccionado, más válida será la zona. Como podemos ver aquí, el precio ha reaccionado prácticamente, vamos a contarlas rápido, ha reaccionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 8 veces, ha reaccionado hasta 8 veces el precio en esta zona. Entonces, esto hace que esta zona sea muy válida. Y además, ¿qué más hace? Hace que cuando el precio rompa esta zona y la vuelva a usar como resistencia a soporte, tenga más fuerza, ya que un soporte de resistencia que se rompe, cuanto más toques tenga y cuanta más relevancia a lo largo de la historia tenga, más fuerte actuará como soporte de resistencia consiguiente. Es decir, en conclusión, para que lo entendáis bien, este soporte de aquí, que ha tenido igual un toque a secas y otro toque aquí, no va a tener la misma importancia y relevancia que un soporte que, por ejemplo, haya reaccionado 7 veces el precio en él. Tipo, por ejemplo, aquí ha reaccionado de nuevo, ha reaccionado de nuevo. ¿Y por qué no? Porque igual aquí en la de abajo, que solamente ha tenido, digamos que 2 toques, a la siguiente no lo va a respetar y lo va a romper, y a la siguiente tampoco lo va a respetar y va a pasar por aquí el precio sin respetarlo. Sin embargo, esta de aquí, igual lo que podemos encontrar es que la rompa una vez, la rompa 2 veces y después vuelva a respetar la zona, ya que ha reaccionado en diversas ocasiones aquí. Y ahora, la parte que todos estabais esperando. Una vez hemos explicado qué son los soportes y resistencias y cómo funcionan psicológicamente, vamos a pasar a ver cómo marcar bien zonas de soporte y resistencia. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser dividir la pantalla en dos. Esto lo estáis viendo todo a nivel más o menos day trading, swing trading, ya que estamos usando gráfico diario y semanal. Bueno, el semanal es el que vamos a usar ahora en el gráfico de aquí de la derecha. Pero si vosotros usáis day trading, scalping, solo tendréis que bajarlo pues a vuestras temporalidades. Pero yo voy a marcarlo en semanal y diario. Vale, entonces, ¿cómo vamos a marcarlo? El paso 1 para marcar soportes y resistencias es este. Es ir, si por ejemplo buscamos soportes y resistencias en diario, es subir el gráfico a semanal. Y en gráfico semanal lo que vamos a buscar es esto. Lo que vamos a buscar son velas muy fuertes y con mucho volumen. Como podría ser perfectamente esta vela de aquí, o esta vela de aquí roja, esta vela de aquí verde. Es decir, velas que sean muy fuertes, que tengan mucha fuerza. ¿Y esto por qué? Porque las velas con mucha fuerza en una temporalidad mayor suelen ser bancos o instituciones que han metido muchas posiciones en compra-venta dentro de este activo. Por lo tanto, es muy probable que el precio vuelva a esas zonas y vuelva a reaccionar en esas zonas. Entonces, por eso buscamos buscamos velas que tengan mucho volumen, que sean muy fuertes. Más que volumen, que sean muy fuertes. Porque lo del volumen vendrá a continuación. Entonces, lo primero de todo, vamos a marcar, como hemos dicho, el máximo y mínimo de las velas que tengan mucha fuerza. Por ejemplo, podemos ver esta, que tiene ahí su máximo mínimo. Otra más que tiene mucha fuerza. Como podéis ver aquí, esta vela, el máximo de esta vela coincide con el mínimo de esta vela con mucha fuerza. Esto también es una gran señal. Aquí también tenemos otra. También podemos pasar a marcar una aquí, un máximo que hay aquí de esta vela, que es roja. Y aquí más o menos ya lo tenemos todo marcado. Igual podemos buscar también marcar esta zona de aquí. Un segundito, por favor. También podemos marcar esta zona de aquí y con esto ya estaría. Ahora que ya hemos marcado máximo y mínimo de las velas con mayor volumen dentro del gráfico semanal, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en indicadores el indicador que ponga volumen y lo vamos a añadir a nuestro gráfico. Y aquí lo ponemos. Y ahora lo que haremos será descartar de todos los niveles de soporte y resistencia las velas que menos volumen tenga. Es decir, por ejemplo, esta vela de aquí, como podemos ver que le hemos marcado el máximo y el mínimo, podemos ver que tiene un gran volumen. ¿Qué significa que tenga un gran volumen? Que ha habido una gran cantidad de órdenes en esta vela. Por lo tanto, esta vela sí nos interesa. Cuanto más volumen tenga la vela, más nos interesará. Es decir, que buscamos velas del tipo momentum con mucho volumen. Esta, al tener, como hemos dicho, una gran forma y mucho volumen, nos interesa su máximo y mínimo. Después esta, como podemos ver, el volumen de esta supera el volumen de la vela anterior. No tiene mucho volumen, pero nos interesa al tener un volumen bastante apreciable, es bueno el volumen que tiene. Después esta roja también tiene muy buen volumen.
Pero después, por ejemplo, vamos a mirar esta. Bueno, como hemos visto, todas las que hemos marcado tenían mucho volumen, pero ahora vamos a buscar hacer un ejemplo malo. Por ejemplo, una vela que tenga fuerza, que no tenga volumen, podría ser perfectamente esta de aquí. Como podemos ver, esta vela de aquí resalta con respecto a las velas rojas que tenemos atrás. Pero, sin embargo, si nos vamos a la zona de volumen, vemos que está por debajo de una vela roja que sería esta de aquí. Entonces, al tener poco volumen, no nos interesaría. Entonces, para que lo entendáis, un segundo. El volumen lo vamos a usar solamente como un filtro para saber si las zonas de soporte y resistencia que hemos marcado en el gráfico semanal, mirando los máximos y mínimos de velas con mucho recorrido, nos interesa o no nos interesa. Si vemos que la vela es muy fuerte pero tiene poco volumen, entonces no nos interesará como zona de soporte y resistencia. Sin embargo, si vemos que la vela tiene mucho recorrido y mucho volumen, ahí sí que nos interesará como zona de soporte y resistencia. Ahora el siguiente paso será coger todas estas zonas que hemos marcado previamente y pasarlas a nuestro gráfico diario. Es decir, al gráfico en el que estamos buscando las zonas de soporte y resistencia. Si no me equivoco, están bien marcadas, exactamente, están bien marcadas. Aquí los vamos a eliminar y ya podemos centrarnos en nuestro gráfico diario. Vale, ahora como podemos ver que el precio ha reaccionado muchas ocasiones a las zonas que hemos marcado. Y lo que vamos a hacer ahora en diario es ajustarlo. Ajustar un poco el precio a estas zonas de aquí, para buscar que el precio pues coincida con muchos rebotes. Es decir, zonas en las que el precio haya rebotado en numerosas ocasiones, como podría ser esta de aquí. Es decir, que buscamos que el precio coincida muchas veces con el máximo y mínimo, con máximos y mínimos anteriores y que haya reaccionado en estas zonas. Como podéis ver, aquí ha reaccionado en muchas ocasiones, aquí también ha reaccionado en muchas ocasiones. Y ahora, una vez que hemos marcado estas líneas de soporte y resistencia, sabemos lo siguiente, sabemos que estas líneas tienen una gran importancia semanal, además de que tienen mucho volumen y tienen una gran probabilidad de reacción cuando el precio vuelva a estas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora necesitamos saber qué va a pasar cuando el precio llegue a estas zonas. Si va a reaccionar o le va a dar igual la zona, la va a romper y después igual puede ser que vuelva. ¿Y esto cómo lo vamos a saber? Esto lo vamos a saber de la siguiente manera. Por ejemplo, nos vamos a esta zona de aquí. Como podemos ver, esta zona de aquí ha roto nuestro nivel de soporte, ha roto el nivel de soporte que tenía, o sea, el nivel de resistencia que tenemos aquí y parece que está volviendo. Y ahora, ¿cómo sabemos si lo que va a hacer el precio es, al volver aquí, ir directamente aquí o al volver aquí, ir aquí y subir arriba? ¿Cómo podemos saber esto, señores? Pues es muy fácil. Lo que haremos será fijarnos en las velas y veremos si lo que nos está dando el precio son velas de aceleración o desaceleración. Como podemos ver, el precio después de conseguir un gran impulso está volviendo a bajar, pero como podemos ver, estos son velas que tienen muy poco cuerpo y mucha sombra, además de que podemos ver que también el volumen no es muy fuerte. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que los vendedores están perdiendo mucha fuerza. Entonces, al perder mucha fuerza y estar encima en una zona de soporte, lo más probable es que entren compradores a levantar el precio. Así que vamos a continuar un poco el gráfico. Vemos lo mismo y stop, volvemos un poco atrás, volvemos aquí. Aquí podemos ver cómo el precio ha vuelto a esta zona de soporte, y encima nos ha dado una vela envolvente. Aquí tenemos una vela envolvente del precio, una vela envolvente que coincide con un gran volumen. Esto ya son las coincidencias que necesitábamos para saber que el precio va a usar esta zona como zona de soporte. Ya que, como hemos dicho, vemos que el precio ha llegado con muy poca fuerza, con desaceleración a esta zona, y encima después ha reaccionado con mucha fuerza en muy poco tiempo y con mucho volumen. Entonces vemos como el precio al llegar a esta zona está volviendo a acelerar. Y por eso mismo vemos que el precio es válido, que la zona es válida. Para concluir y para que lo entendáis así terminando. Una vez que veamos que el precio llega a estas zonas y llega perdiendo fuerza, esto nos quiere decir que las probabilidades de que el precio reaccione a esta zona son muy altas. Además, si le subamos el volumen y vemos que el volumen es muy alto, entonces ahí tenemos muchas congruencias. Ahora,
Si vemos esta zona de aquí, vemos que ha roto el precio y no ha dudado, el precio no ha dudado en ningún momento. Ha seguido a la alza sin dudar en ningún momento. Es decir, que los vendedores no tienen fuerza o no tienen, entre comillas, ganas de bajar el precio. Entonces aquí no tienen fuerza de bajar el precio. Entonces vemos como lo rompe y el precio no duda. Aquí vemos como el precio empieza a dudar, empezamos a ver velas de otro color, color verde, y de repente vuelve a subir con bastante volumen. Y ese es el resumen. Estaríamos esperando para saber si el nivel de resistencia es válido o no es válido, que el precio empiece a frenarse y después de que se frene empiece a acelerar de nuevo en la dirección que esperamos del soporte de resistencia. Y este sería el final del curso. Si tenéis alguna duda o lo que sea, no dudéis en escribirlo por comentarios o meteros al Discord que tenemos abajo en la descripción para preguntarme cualquier cosa. Tenéis que tener en cuenta que estos son de mis primeros cursos, así que me está costando un poco explicarme, así que no pasa nada. Si tenéis alguna duda o lo que sea, no dudéis en preguntar. De aquí en adelante seguramente repetiremos algún curso de soportes y resistencias, intentando yo explicarme mucho mejor, porque sinceramente me es muy complicado explicarme, pero espero que lo hayáis entendido todo, espero que hayáis podido disfrutar del curso. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbete y dale a like si quieres más contenido de este estilo.